de poner en marcha el micrófono. Creo que me oiréis todos. Si tenéis alguna incidencia, pues mandad un mensaje al chat y yo creo que se atenderán. Bueno, esta jornada es una jornada que ya hemos celebrado en alguna ocasión aquí en Hispalit, para hablar de cubierta, en este caso muy específicamente de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico. Se ha desarrollado hace relativamente poco un manual muy interesante. Yo voy a dar una pincelada muy rápida, más bien en mi relación con Hispalit, como editor y director de una revista que tratamos obras realizadas con materiales cerámicos y bueno, pues que siempre nos ha interesado esta particularidad de la arquitectura, ¿no? Arquitectura hecha con materiales tradicionales, pero siempre arquitectura, ¿no? Casi sin más adjetivos. Esta relación simbiótica, como me gusta decir a mí, con Hispalit nos lleva pues, a tener intereses comunes. Bueno, la pincelada que doy, que básicamente es como muy sutil y muy superficial en cuanto al material, tiene que ver con una especie como de prevención que tienen los arquitectos para trabajar con cubiertas inclinadas y con teja cerámica en particular. Claro, muchas veces se habla de las ventajas de la cubierta, esta pregunta un poco retórica, de qué ventajas aporta la cubierta inclinada a la arquitectura. Yo estoy convencido de que técnicamente es la solución mejor, la que más ventajas presenta. Lo que pasa es que, bueno, yo desde que estaba en la escuela era, vamos, casi impensable que valoraran un proyecto en las clases de proyectos pensado con cubierta inclinada. Sigue siendo lógico pensar en el siglo XXI en cubiertas inclinadas o con teja cerámica. Bueno, en el siglo XX traigo 4 imágenes que son como un poco anecdóticas de cómo ha sido la evolución, ¿no? El mismo Le Corbusier, sus primeras obras en Suiza, pues respondían a una tecnología que venía desarrollándose durante siglos en el mundo de la construcción. Esto es de 1905, es una de sus primeras, si no la primera vivienda que proyecta. Y en el curso de 20 y tantos años, bueno, revoluciona la arquitectura y casi destierra la cubierta inclinada, ganando pues lo que todos hemos estudiado, ¿no? La quinta fachada, las posibilidades que una cubierta plana aportaba a la arquitectura. Esa corriente que yo creo que todos identificamos claramente como Le Corbusier el responsable de ese planteamiento, pues fue como una mecha que ardió muy fácilmente, ¿no? Y todos también identificamos la arquitectura hasta la mitad de los años 50 con esos planteamientos. Esto es un arquitecto italiano, Ignacio Gardella, que me viene muy bien porque, claro, él en sus comienzos, pues, se planteaba pues, como una arquitectura que tenía que romper y se adhería a ese principio cubierta plana. Pero es verdad que otros 20 años más tarde, esos mismos arquitectos que habían pasado por esos momentos, incluso el mismo Le Corbusier, en un determinado, con una reconsideración de arquitectura vernácula o más tradicional, pues volvieron otra vez a plantear el uso de cubierta inclinada y de una manera que yo creo que no es identificable miméticamente con la arquitectura tradicional, ¿no? Pero esto no deja de tener sus aleros, su inclinación adecuada para que desagüe bien el agua y la particularidad de la teja cerámica, que como digo yo siempre es el único material de cubierta que garantiza una junta abierta cada 20 o 25 centímetros.
con todas las ventajas que tiene como para soportar los ciclos de frío-calor y garantizar una impermeabilización si tiene la inclinación adecuada. Este repaso que he hecho del siglo XX casi en 1 minuto y medio es un poco tremendo, pero Andrea de Places en 2005 lo resume de esta manera, que yo creo que es como muy gráfico. En su tratado de construcción, profesor de la Escuela de Zúrich, pues claro, resume que una cubierta inclinada tiene que tener unas particularidades que con estas dos secciones constructivas o con estos detalles, pues prácticamente es lo mismo. La única diferencia que se aprecia es pues, la inclinación del plano en la cubierta con las ventajas del desagüe. Y lo que yo creo que es más importante es que el agua no se retiene dentro de la estructura del edificio, sino que se apea afuera. Si además hay una ventilación debajo del plano de la impermeable, una microventilación, eso José Luis ahora nos explicará en detalle el tema, pues yo creo que es la solución óptima. Por eso decía al principio que las ventajas de la cubierta inclinada son creo que evidentes, ¿no? En el estudio hicimos un ejercicio digamos, que es un juego y es imaginarnos qué diferencias hay entre la arquitectura que utiliza la cubierta inclinada y la que no lo utiliza. Esto es un poco, ya os digo que es un juego, pero muchas veces sirve para darte cuenta de que tenemos unas convenciones como arquitectos que el hecho de que apeemos de nuestro repertorio la cubierta inclinada muchas veces dejamos de tener capacidades que la arquitectura con este tipo de planos de cubierta pues ofrece, ¿no? Esto ya os digo que es un ejercicio casi lúdico en el que veíamos pues, que efectivamente los espacios con cubierta plana o con estos interiores como con un carácter más convencional, pues realmente son diferentes, ¿no? Y yo creo que mejores en cuanto a que hay un plano que no es horizontal. Bueno, me voy a detener. Esta es la imagen del juego, esta es la real. Esto es una guardería en Navarra de unos arquitectos que, bueno, cuando desarrollaron el proyecto, pues pensaron que la cubierta inclinada posiblemente era lo que más se adecuaba por todo, ¿no? No solamente por tecnológicamente y como resolución constructiva, sino también por lo que aportaba de espacio interior y de significación al exterior. Como resumen a estas preguntas retóricas y respuestas, ¿no? Yo creo que muchas veces el arquitecto cuando maneja un tipo de cubierta, otro tipo de cubierta, un tipo de material u otro, lo que primero necesita es información. Luego tiene que conocer, o sea, primero saber que existe un sistema o que en el caso de la cubierta no hace falta tener muchos conocimientos. Pero sí que hay un conocimiento técnico que es fundamental y esto está en continua evolución. Aunque parezca mentira, la cubierta inclinada con teja ya no es la cubierta que se hacía hace 35 o 40 años en España, con lo cual, aunque sea una tecnología tradicional, hay que estar atento. ¿Y esto para qué sirve? Pues para generar confianza, tanto para el mismo técnico que utiliza la solución como para el promotor, que al final es al que tienes que convencer que tu criterio se fundamenta en algo, además de la conveniencia de que te parezca que para el proyecto es lo más adecuado. Claro, entonces, en cuestiones de información, no quiero ni siquiera hablar de conocimiento. Como os decía, yo soy el director de la revista Con Arquitectura. Tenemos esta relación fantástica con Hispalit en la que estamos interesados en lo mismo, en promocionar y en difundir arquitectura hecha con materiales cerámicos.
Y bueno, nosotros tenemos hace ya años, no sé si conocéis todos, los que estáis aquí presentes o los que nos estáis oyendo por videoconferencia, pues hemos volcado todas las obras que publicamos cada trimestre, publicamos unas 8 o 10 obras y están volcadas en la página web. Hay unos buscadores que te permiten por tipología o por número de plantas o por material que se utiliza o por tipo de cerramiento, en el caso del ladrillo caravista, se puede hacer una selección de obras que yo creo que es una cosa que tampoco vamos, está en todo el espíritu de la revista, pero al final lo que te cuentan es cómo se construye, ¿no? Que nosotros procuramos hacer una revista pues que sea agradable, que cuente textura, color, adecuación al sitio, pero lo que nos interesa es que se explique cómo se ha hecho. Ya os digo que aunque parezca una tecnología convencional y tradicional, pero el ladrillo ha evolucionado mucho en los últimos 30 años. Llevamos haciendo la revista pues desde el año 94, en la primera etapa de NA. Yo creo que en estos años ha evolucionado tanto la tecnología que hay que estar siempre atento a los detalles pequeños, ¿no? Si os interesa el mundo de la cerámica y aparte de esta jornada os habéis acercado a Hispalit a otras, pues lo estaréis notando, que hay una también por acomodación al código técnico, pues una actualización constante y en los últimos años con bastante intensidad a nuevos requerimientos, ¿no? El ladrillo siempre ha estado ahí, más con una técnica más tradicional o con otras más actuales, pero siempre ha dado servicio porque el ladrillo yo creo que es un material cerámico en general, es un material universal y eterno, ¿no? Bueno, pues como os decía, en la revista se llega hasta ese extremo de contar el detalle pequeño de cómo se ha construido. Tenemos la posibilidad de descarga del detalle en formato vectorial, con lo cual yo creo que también es un trampolín que ayuda muchas veces a estudiar al milímetro el detalle. Es una ventaja de la digitalización en este estilo. Nosotros facilitamos el detalle pues prácticamente no para volcar en tu proyecto, sino para estudiarlo, ¿no? Y estudiarlo a escala 1:1, ¿no? Que yo creo que como punto de partida para aprovechar la experiencia de otros es fundamental. Bueno, pues en los últimos años he cogido una captura de los últimos 6 años, me parece, u 8 años de la revista. Os digo, la revista es trimestral. Hemos dedicado, pues aquí estoy viendo como unos 5 o 6 números exclusivos para hablar de cubierta inclinada. Pues eso, hemos publicado unas 40 obras o 50 obras, yo creo que todas de gran interés. Y no todas rehabilitaciones, porque también el ladrillo parece como que está ligado a este mundo y ahí hemos publicado obra reciente del mismo Norman Foster en este número. Publicamos estas viviendas en Francia, estas bodegas y esa arquitectura, pues como decía al principio, hecha con, pues como Andrea Desplaces estaba proponiendo, ¿no? Es una solución técnica adecuada en cada momento, aunque sea en el siglo XXI. En la revista también publicamos, que yo creo que es una de las aportaciones importantes para tener conocimiento y estar al día. En los artículos técnicos es una sección concreta que al final lo que hace es volcar toda la preocupación de Hispalit por estar actualizado con la normativa y por difundirla adecuadamente y por hacer estudios de comportamiento. En fin, hay un repertorio extensísimo de información que está recogido. Aparte en la web de Hispalit, pero nosotros con esta labor simbiótica con Hispalit, pues también recogemos los estudios técnicos en nuestra web.
Y yo creo que nada más. Como os decía, iba a ser muy breve, creo que me he pasado, han sido más de 10 minutos. Lo interesante viene ahora, que es lo que va a contar José Luis, y espero que os parezca interesante la revista, si no la conocíais, y si la conocíais, pues que la sigáis disfrutando igual que yo durante los próximos años. Gracias. Gracias. Simplemente que si luego hicieran alguna pregunta, te repetir. No nos hemos ido, ¿eh? Es que estoy preparando la ponencia, ¿eh? A los que estéis aquí en el más allá. A ver si lo consigo abrir. Aquí. Va. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Valenciano. Soy arquitecto y formo parte del departamento técnico de esta casa de Hispalit. Gracias a los que estáis aquí presentes y a los que estáis en el más allá, pues también. Muchas gracias por vuestra asistencia. Me chivan que se os va a mandar a los que estáis ahí online un vídeo se os va a enviar un vídeo de la jornada de las diapositivas proyectadas, entiendo, y bueno, pues una encuesta online. Igual que aquí los que estáis presencialmente, pues se os va a entregar ya una encuesta que, bueno, si sois tan amables de rellenarnos, pues os lo agradeceremos enormemente. Bueno, pues dicho lo cual, comenzamos. La jornada de hoy, que tendrá una duración aproximada de 1 hora o por ahí más o menos aproximadamente, intentaré comprimirla en 1 hora para que se haga lo más llevadera posible, dadas las horas estas peligrosas, pues comida, pues va a versar sobre la cubierta inclinada, pero específicamente del tablero cerámico dentro de esa cubierta, bueno, inclinada o plana, porque también veremos que hay una parte del mercado del tablero cerámico que también sirve para ejecutar cubiertas planas, ¿no? Y bueno, pues va a versar sobre eso, sobre cubiertas ejecutadas con tablero cerámico. Bueno, esto es el índice de lo que va a versar, pero bueno, para no entretenerme más, simplemente pues al principio hablaremos un poco del tablero en particular y luego ya de su ejecución y puesta en obra en diferentes tipologías de cubierta. Bueno, brevemente, para los que no conozcáis Hispalit, pues es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas, de arcilla cocida, y engloba alrededor de 100 empresas del sector cerámico, que es el 80% de la producción a nivel nacional de productos cerámicos, es decir, a la mayoría de fabricantes de este sector. Y bueno, pues tratamos de defender nuestros intereses, los de nuestros asociados, impulsando el conocimiento y reconocimiento de los materiales cerámicos y bueno, pues además impulsamos investigaciones, publicaciones, como la que vamos a presentar aquí del manual de tablero cerámico y bueno, pues estamos aquí para lo que necesitéis. Dentro de Hispalit hay varias secciones y una de ellas es la de tablero, el tablero cerámico, que tiene su apartado en la página web de Hispalit, podéis acceder y ahí tenéis un apartado donde pone tablero cerámico o si no directamente en la propia web de tablerocerámico.com. Bien, pues como decía, una de las actividades que se desarrollan en Hispalit y bueno, pues de la que estamos muy orgullosos es desarrollar y divulgar el uso de la cerámica y crear documentación técnica que le pueda ser de ayuda a los diferentes agentes del sector, en este caso arquitectos, constructores, etcétera. Y una de ellas es la que presentamos hoy aquí, que es el Manual de Diseño y Ejecución de Cubiertas con Tablero Cerámico y otras aplicaciones. En lo sucesivo, en la jornada me referiría ya como manual de tablero, porque si no es muy largo repetir todas estas palabras cada vez que me refiera a él. Es una publicación muy interesante, está redactada y editada por María González Cortina y Antonio Rodríguez Sánchez en colaboración con Hispalit. Estas dos personas son arquitectos, ambos dos profesores de la escuela de la asignatura de construcción en la Escuela de Edificación de Madrid.
además del manual, del que vamos a hablar largo y tendido y en detalle, también hay otra publicación que viene muy al caso, puesto que el tablero está contenido dentro de esta publicación mayor, que es el catálogo de soluciones cerámicas para cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Este catálogo ya lleva tiempo lanzado y seguramente será de sobra conocido por todos vosotros, pero bueno, es una documentación, es un elemento, o sea, un documento de gran ayuda para el proyectista a la hora de aplicar todo el Código Técnico de la Edificación a los diferentes elementos constructivos que configuran nuestros edificios. Bien, el manual, como decía, es una herramienta, creemos que muy útil, para el correcto diseño y ejecución de las cubiertas con tablero cerámico. En ella se recogen las características de este tipo de producto y las reglas de montaje en los diferentes tipos de cubierta, así como en otras aplicaciones que se le pueden dar a este tipo de producto cerámico. Y bueno, pues como decía, está dirigido a arquitectos, aparejadores, constructores, es decir, todo aquel que tenga que ver en este sector nuestro de la construcción. Está en la página web de Hispalit, es gratuito, se puede descargar de forma gratuita y sin necesidad de registrarse ni más que de meterse en hispalit.es, entrar en el apartado de documentación técnica y allí en el de publicaciones aparecen las diferentes publicaciones de las diferentes secciones de Hispalit y una de ellas es tablero cerámico, lo pinchas, te descargas el PDF y bueno, pues ya os digo que es muy interesante. Estoy seguro que todos, según lleguéis a vuestros estudios o casas, lo primero que vais a hacer es descargarlo. Y luego el catálogo de soluciones cerámicas, que como decía, es el documento, yo antes cuando salió esto decía que es como esos grandes prontuarios que había donde te daban las recetas de todo, pero a lo bestia. O sea, esto es como el super prontuario. Aquí todos los elementos constructivos que forman parte de los edificios, evidentemente, claro, cuando se construyen con eminentemente cerámicos, claro, si vais a hacerlo con otros materiales, pues iros a otras asociaciones a ver si tienen libros tan buenos como este, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, no solo elementos cerámicos, ¿no? También, en fin, si en el catálogo se contemplan muros en contacto con el terreno, pues no solo se contemplarán muros de un pie de ladrillo, claro, también se contempla la opción de poner un muro de hormigón. En fin, no se trata tampoco de ser un talibán y dejar, no tendría sentido, ¿no? Pero sí es un catálogo donde bueno, pues se recogen soluciones eminentemente cerámicas y cómo cumplir el código técnico en cada uno de nuestros elementos constructivos que configuran nuestro edificio. También es una publicación que se puede obtener de forma gratuita y se puede descargar en la página web de Hispalit. Lo mismo, solo que en lugar de en publicaciones, pinchamos directamente en catálogo cerámico y ahí descargamos el catálogo completo, ¿no? O podemos también descargar la herramienta Silensis, que es un programa informático que va dentro de ese catálogo para poder cumplir el DBHR y una serie de detalles constructivos asociados a este catálogo. Bien, pues ya centrándonos en el tablero cerámico en sí. Bueno, el tablero cerámico son piezas, lógicamente, cerámicas, fabricadas o realizadas en base a una pasta arcillosa que primero se moldea, luego se procede a su secado y posteriormente a su cocción. Son piezas generalmente que vienen machembradas, en el canto entre unas y otras van machembradas y su uso principal podría decirse que es el de cubierta, aunque también luego al final veremos cómo se pueden utilizar en otras aplicaciones dentro de nuestros edificios. Las propiedades de los materiales cerámicos, en este caso los tableros, como buen material cerámico que es, pues son las ya archiconocidas, ¿no? Sostenibilidad. Luego hablaremos un poquito más en detalle de esto, pero, en fin, todo producto cerámico, pues uno de sus puntos fuertes, ahora que está muy en boga hablar del desarrollo sostenible y todo este respecto al medio ambiente, pues, desde luego, tenemos mucho que decir. En cuanto a resistencia al fuego y reacción al fuego, pues la cerámica siempre ha tenido una característica fantástica también. Y bueno, pues propiedades de aislamiento, concretamente, en este caso el tablero quizá menos, pero aquí tenemos a mi derecha una pared hecha con termarcilla. Bueno, esto es un elemento interior, pero si fuera exterior, pues podría ser un elemento estupendamente, perfectamente válido para, con su aislamiento, por ejemplo, por fuera con un SATE, pues constituir una piel de un edificio, ¿no? Gracias a las buenas propiedades térmicas de ese tipo de productos. Bien. Concretamente, en el caso de los tableros cerámicos, ocurre una cosa que no ocurre con otros productos del sector y es que no existe una norma armonizada en Europa que diga cómo tienen que ser y cuáles son las especificaciones técnicas que tienen que cumplir este tipo de productos, los tableros. Y por lo tanto, pues al no haber esa norma, el Ministerio de Industria ha firmado un documento a todos los fabricantes de tableros de Hispalit
donde les exime de la obligatoriedad de estar adscritos al reglamento de productos de la construcción y tampoco por ello tienen que hacer una declaración de prestaciones ni tampoco tienen necesidad de tener un marcador CE para ese producto, como si, por ejemplo, tienen obligación de tenerlo pues, para los ladrillos, las tejas, las bovedillas, etc. ¿no? Pero si bien no hay esa obligación, sí hay una opción voluntaria de aportar una calidad extra adicional que es en base a una marca de calidad de AENOR. Y esa marca de calidad de AENOR, ese sello de calidad de AENOR, que como sabéis en la Agencia Española de Normalización, pues se basa en una norma UNE española, una norma española en la que sí se especifica qué características y qué propiedades y qué especificaciones y requisitos técnicos tiene que tener un tablero cerámico. Bueno, pues esa norma, ese sello de AENOR se basa en esta norma UNE y, bueno, pues muchos de los fabricantes lo tienen. Ya concretamente para hablar del tablero, ya metiéndonos en faena, ahí vemos un dibujo de uno de ellos, ese sería el estándar, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el canto, como veis aquí, machembrado, y bueno, pues en cuanto a sus dimensiones, longitud, anchura y espesor, son variables. Longitud, la más habitual es 1 metro, aunque se puede oscilar entre medio metro y 2 metros en función de las necesidades del proyecto. Anchura, pues lo mismo, es variable, 25 o 30 centímetros es lo habitual, aunque también podemos ir a anchurar pues algo mayores o algo inferiores. Y en cuanto al espesor, habitualmente suele ser 3,5 o 4 centímetros, aunque podemos llegar a incluso 6 centímetros en el caso de tener un tablero de mucha longitud. Ya sabéis que al final longitud y canto pues son magnitudes que van de la mano, ¿no? A mayor longitud, mayor canto del tablero. Y luego, bueno, pues podemos hacer la clasificación de este tipo de los tableros cerámicos en función del tipo de testa que tengan, ¿no? Si la tenemos, si la testa es recta, o sea, acabado en recto, como veis aquí en esta primera imagen, sería el acabado estándar, ¿no? A partir de ahí podemos tener otros acabados de la testa, biselado, escalonado o doble biselado. En este caso, el biselado y el escalonado lo que se pretende es que en la junta entre las dos piezas se produzca una zona de mayor espesor de la capa de regularización de mortero o la losa de hormigón que coloquemos encima, con lo cual, bueno, pues de alguna manera es la posibilidad de darle un nervio, ¿no? a ese tablero. Y en el caso del doble biselado, pues tiene la función de que ese nervio se produzca en las dos direcciones. Si pierdes el machembrado, pero a cambio lo que pretendes es hacer una especie, un encofrado, es lo que es, un encofrado perdido, en donde en las juntas entre los tableros, tanto en el canto como en la testa, al haber un bisel, pues se produce un mayor espesor del nervio y, bueno, pues te permite usarlo para aplicaciones que luego vamos a ver. Y luego, pues incluso hay tableros específicos que tienen aislamiento incorporado, bien sea en el hueco del propio tablero o bien sea generando una pieza tipo sándwich, dos tableros que en el medio aprisionan un aislamiento térmico, que tú ahí puedes jugar con el grosor que tú necesites en base a proyectos, o ya se puede ajustar el grosor, si necesitas más o menos aislamiento. También tenemos la opción de colocarlo visto. En este caso podemos usar el tablero estándar o podemos usar un tablero específico con una textura lisa o rayada o en fin, incluso podemos pintarlo y barnizarlo. Ya eso depende del proyectista. Es decir, el límite no lo pone el producto, el límite lo pone el proyectista. Antes Enrique decía muy bien dicho que entre todo lo que ha dicho me ha gustado mucho lo de arquitectura con mayúsculas. Es que muchas veces se cree que lo tradicional implica una arquitectura como mediocre o vulgar, y no es verdad. Se puede hacer arquitectura vanguardista y fantásticamente y publicable, no solo en nuestras revistas de arquitectura con cerámica, sino a todos los niveles con productos cerámicos. Entonces, bueno, pues aquí hemos traído algunos ejemplos de buena arquitectura, espacios muy ricos y donde la sinceridad del material, en este caso cerámico, pues prima, ¿no? Tablero, en este caso además sumado a un caravista, en este caso pues un tablero cerámico con unas vigas metálicas pintadas y un revoco pintado. Tenemos también la opción de fabricar tableros curvos. Es decir, al final la pieza se puede curvar antes de secarle, por lo tanto acepta que tenga esa forma curva y sirve, por ejemplo, para la ejecución de forjados y colocar esa pieza a modo de bovedilla. O incluso tenemos la posibilidad de piezas pretensadas, o sea, armadas, y además ese armado puede ser pretensado. Son unas piezas que tú las pides al fabricante con la longitud, o sea, digamos que en fábrica van ensamblando tantas piezas como tú pidas y tienen unas acanaladuras donde se introduce el acero,
que además, como digo, puede ser pretensado, y ese acero luego dentro se hormigona ese canal y tienes un elemento resistente muy económico y que en un momento dado pues también tiene aplicaciones, por ejemplo, una entreplanta donde te haga falta una carga no muy elevada, pero con poco canto pueda resolver un tema de una entreplanta dentro de un local, por ejemplo, de un edificio, y bueno, pues lo solventa de esta manera. Bien, sostenibilidad. Como decía, es un valor a tener en cuenta y cada vez cada vez prima más a la hora de tomar, de decidir, ¿no? Muchas veces decidimos tal o cual producto en función de lo sostenible en lo que es, ¿no? Y bueno, pues eso creo que es una tendencia que irá más. Desde el punto de vista de sostenibilidad, pues los productos cerámicos, esto es extrapolable a cualquier producto cerámico, no solo al tablero, pues son materias primas naturales, es decir, de fácil extracción, que más natural que el agua, la arcilla y el fuego, que es lo que se necesita para que aquello se convierta en un elemento ya utilizable. Se debe promocionar la extracción de forma responsable, de tal manera que esas canteras, una vez que ya se haya producido la extracción y se haya agotado la cantera, pues se pueda dar una segunda vida, por ejemplo, con un tratamiento de reserva natural, o se hagan casos de que luego se convierten en explotaciones agrícolas, incluso en lagos recreativos. Ha habido casos en los que esas hondonadas de las canteras se han convertido en lagos recreativos. Es decir, hay dar una segunda vida a esa cantera una vez agotada. Producción eficiente desde el punto de vista de optimizar los procesos constructivos, de optimizar el uso de la energía necesaria para que esa fábrica funcione, de intentar reducir al máximo la pérdida de material. Conservación de patrimonio arquitectónico, bueno, pues la cerámica es un elemento fantástico para conservar todo el patrimonio arquitectónico no español, sino europeo. Robustez y resistencia al fuego, eso ya lo hemos comentado, es sabido, ¿no? El buen comportamiento a fuego y robustez que tiene el ladrillo. Es un elemento que favorece el ambiente saludable, es decir, actúa como regulador hidrotérmico, no es capaz de absorber la humedad de un ambiente húmedo o verter humedad a un ambiente más seco. En fin, larga vida útil, poco mantenimiento, elevadas prestaciones, reutilizable, todo esto ya lo hemos visto y además es bastante intuitivo, ¿no? Y luego, pues, como resumen a todo esto, podemos hablar de lo que es el DAP, ¿no? La Declaración Ambiental de Producto, en lo que Hispalit pues, está muy empeñado en que todos sus asociados pues, apuesten por tener sus productos con sus diferentes declaraciones ambientales. Al final, la Declaración Ambiental de Producto, como sabéis, es un informe en base al cual tú obtienes una información verificable y cuantificable de un producto, de cómo se desempeña ambientalmente ese producto y bueno, pues al final lo que se analiza es el ciclo de vida, ¿no? Desde la cuna a la tumba, cuáles son las diferentes etapas que en el caso pues, de un producto cerámico pues podríamos hablar desde su fabricación, ¿no? Extracción de la cantera, transporte a fábrica, elaboración del producto, cómo se transporta a obra. Es decir, el transporte a fábrica importa cuán lejos está una cantera respecto a la fábrica, ¿no? Cuanto más cerca está la cantera de la fábrica, pues menos CO2 vas a consumir y menos gases de efecto invernadero a la hora de transportarlo, ¿no? El uso del producto, qué mantenimiento tiene, qué reparación, sustitución, en fin, todo eso tiene que ver con ese análisis de su ciclo de vida. Y luego, pues por supuesto, cuando una vez que ese producto muera, pues la fase de construcción, transporte de desechos, qué se puede reutilizar y qué no, cómo se gestionan los residuos y, bueno, pues otros beneficios y cargas que pueda haber más allá del límite del sistema. Por ejemplo, lanzo un ejemplo cualquiera, la cogeneración, es decir, en la fabricación de los productos, esa energía que se derrocha se puede intentar aprovechar para otros beneficios, ¿no? que ya no son cuantificables dentro de este proceso, pero sí serían beneficios para otros sistemas, ¿no? Por así decirlo. Todas las declaraciones ambientales de producto de todos nuestros fabricantes asociados están recogidas y registradas en el programa EPD de AENOR. Y, por supuesto, pues se pueden solicitar si alguno está interesado. Bien, la cubierta, como envolvente del edificio que es, y por tanto elemento de cobijo y que proporciona una protección superior a los edificios, pues tienen unas funciones que cumplir, que todas ellas, prácticamente menos la estética y la medioambiental está ahí, pero vamos, todas ellas, es decir, emanan del código técnico, ¿no? La medioambiental, digamos que está implícita en el código técnico, pero la estética es la única que no, hasta ahí podíamos llegar, que el código técnico nos dijera cómo de bonitos tienen que ser nuestros edificios, ¿no? Todo llegará, ya veremos. Bueno, pues como digo, resistencia, estanquidad, aislamiento, todas estas características que veis aquí son funciones que tienen que cumplir nuestras cubiertas, ¿no? Y por lo tanto el tablero cerámico forma parte de
mare magnum de requisitos. Bien, ¿cuáles son los componentes de una cubierta? Pues así, a grandes rasgos, podríamos hablar de estos 5, ¿no? El material de cobertura, en este caso es el elemento que está en contacto con el aire exterior. Nosotros recomendamos desde aquí que sea la teja, y si es cerámica, pues mucho mejor, claro. El soporte de la cobertura, que es el elemento, en este caso el tablero cerámico, ¿no? Si es un soporte de cobertura continuo, pues sería el tablero cerámico sería una de las opciones, ¿no? Que es la parte de la cubierta que soporta la cobertura. Luego los elementos de fijación de la cobertura, es decir, que fijan al soporte de cobertura esa teja, por ejemplo, en este caso, pues este rastrel primario, secundario, o los ganchos, o los adhesivos, es decir, todos aquellos elementos que fijan esa cobertura. Luego los materiales complementarios, láminas impermeabilizantes, barreras de vapor, aislamientos térmicos, canalones, etcétera, etcétera. Y luego la base estructural, que es el elemento sustentante, el forjado, en este caso, o si es un elemento sustentante lineal, pues las viguetas que formen ese plano inclinado, por ejemplo. Y de hecho me sirve para introducir esta segunda clasificación, ¿no? De cubiertas. Si hablamos de una cubierta que está situada sobre un forjado superficial, o sea, un soporte resistente superficial, o una cubierta que está sustentada sobre un elemento soporte resistente lineal, en este caso unas viguetas autoportantes. Esas serían las dos clasificaciones en las que hemos diferenciado para luego desarrollar la ponencia. Luego, aparte, tendríamos la posibilidad de distinguir si es una cubierta plana o inclinada. Si es inferior la pendiente al 5%, la denominaremos plana, y si es superior al 5%, pues inclinada. Y en este caso, pues además, podríamos clasificarlas, si es ventilada o no, y luego, pues dentro de si es no ventilada, pues podríamos diferenciar si es cubierta invertida, es decir, que el aislamiento térmico está por debajo de si es invertida, que el aislamiento térmico está por encima de la lámina impermeabilizante, o si es convencional, en cuyo caso, primero arriba del todo está la lámina impermeabilizante y después el aislamiento. Pues, como digo, todas estas son clasificaciones que están diferenciadas y recogidas en el manual de tablero cerámico. Es decir, se habla de todas ellas y bueno, pues además se habla en detalles, aparecen detalles constructivos y clasificación exhaustiva. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a una cubierta inclinada con soporte resistente superficial, con cámara de aire ventilada, ¿no? Que sería este caso, pues la QV12. Por dentro de la QV12 tendríamos una enorme cantidad de subtipos, ¿no? ¿En función de qué? Pues de si es un forjado unidireccional, pues tendremos una U, si es un forjado reticular, o si el entrelligado es cerámico, cuál es el canto de esa cubierta, es decir, los 20 indican 20 de canto más capa de compresión, serían 5 más, es decir, 25 más 5, 30 más 5. En fin, toda esta nomenclatura, todo esto viene completamente desglosado en la leyenda del manual para saber cuál es la nuestra. Cuando estamos, al final lo que se busca es cuando yo estoy proyectando la cubierta que yo quiero proyectar, buscar la que corresponde dentro del manual y poder luego verificar a diferentes apartados. Y luego ya dentro de cada tipología pues aparecen un montón de detalles constructivos. Ya digo que aquí hemos extraído unos pocos, pero hay un montón de detalles constructivos de diferentes cubiertas, ¿no? Desde cómo se produce la unión del alero con el faldón, este murete que hay que levantar como elemento retenedor del tablero, en fin, podríamos entrar en detalle, pero para eso están los detalles, para que se vean despacio, no para yo aquí enumerarlos. La cumbrera, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué es? Pues esto es la lámina flexible que se coloca en esta cubierta que, como nosotros recomendamos, sean cubiertas microventiladas. Es decir, antes Enrique lo ha comentado un poco así de pasada. No es el objeto fundamental de la ponencia de hoy hablar de cubierta microventilada, pero bueno, ya que me lanza el guante, yo lo recojo y comentaros que la cubierta microventilada es aquella en la que se sustituye el fijado, digamos, húmedo y con mortero de las tejas por una sujeción mecánica, es decir, por un enrastrelado, en este caso, ¿no? Como veis, un rastrel primario y secundario, y luego, bueno, pues las tejas van fijadas mecánicamente mediante tornillos, en otros casos pueden ser grapas o adhesivos, y en el caso de la cumbrera, pues un caballete, es decir, en lugar de poner la típica amalgama de mortero, pues no sé, hace un caballete donde sobreeleva la teja de cumbrera, y esta lámina es una lámina flexible que en esta parte es impermeable y en la parte superior deja transpirar el aire, con lo cual el aire que entra por el alero, esa microventilación, pues sale por la cumbrera y permite pues una serie de ventajas respecto a la cubierta convencional, como la no aparición de humedades, reduce los problemas de laicidad, pues al no haber humedad que se queda ahí latente, pues luego esa humedad no se puede convertir en hielo y te puede producir problemas de laicidad, en fin, evita patologías varias, ¿no? Por cierto, aprovecho para invitaros a los que estáis aquí, claro, los que estáis en el más allá, pues tenéis que venir aquí a Orense 10,
la que yo dense 10, pero los que estáis aquí, pues a la entrada por la puerta tenéis enfrente justo una maqueta de una cubierta microventilada. Si os parece bien luego verla, es muy interesante. Bien, pues como digo, numerosos detalles de cubiertas de todo tipo. Bueno, cumplimiento del código técnico. Como digo, cubierta, elemento constructivo que tiene que cumplir requisitos del código técnico. Vamos a ir un poco, en algunos me detendré más, en otros me detendré menos. No en todos, digamos, la aplicación del código técnico es igual lo diré, es que me sale una palabra que no es muy... ¿Perdón? Preceptiva, mira, muchas gracias, no me salía la palabra, podría valer, me viene bien. Bueno, digamos, seguridad estructural. Bueno, si tenemos una cubierta que está ejecutada sobre forjado, el forjado es un cálculo, requiere un cálculo estructural previo que no es objeto de nuestra parte, digamos, de resolución de cubierta, es un soporte, es un cálculo estructural que viene dado. Entonces, bueno, pues ese cálculo pues, nos dará un dimensionamiento de lo forjado, de su canto, y bueno, pues eso ahí lo tenemos. Pero una vez que ejecutamos una cubierta, digamos, la cobertura encima de ese forjado, si lo hacemos con una cubierta plana, pues entonces habrá que ver ese tablero. Es decir, bueno, habrá que ver qué cargas le van a llegar a ese tablero. Es decir, si las cargas, y eso lo establece el CT en el código técnico, en su documento básico SAE, en la tabla 3.1, nos puede establecer que no necesitamos cálculo o que sí. Eso ya os digo, calcula las cargas que tienes en tu cubierta, dice, bueno, pues, supera lo que dice la tabla, pues entonces hay que calcular. Que no, pues encima del tablero puedo poner una mera capa de regularización de mortero. Luego la puedo armar con un mallazo o no, eso ya es decisión del proyectista, pero no es una obligación. Luego veremos en qué caso nosotros aún así recomendaríamos que se armara, ¿no? Aunque por cálculo saliese que no es necesario. Pero en el caso de que sí que te diga la tabla que hay que dimensionar, bueno, pues habría que ver qué canto de losa, de mortero o de hormigón, en este caso, hay que armado, hay que colocar encima de ese tablero. Y eso va dimensionado en función de la longitud del tablero. Claro, a más longitud de tablero, pues mayor flexión y, por lo tanto, mayor requisito va a tener que tener esa losa, ¿no? Y eso, hay una tabla en el manual de tablero cerámico, una tabla 1, en la que viene, ahora veremos, viene muy bien explicado y viene ya tabulado. Si vamos a un soporte de la cubierta de vigueta autoportante, bien sea de hormigón o bien sea metálica, aquí tenemos que calcular dos cosas. Es decir, el tablero forma parte de la estructura de la cubierta, es decir, la estructura no solo son las vigas, sino también el tablero que hay encima. Y ese tablero habrá que calcularlo, del mismo modo que calculábamos el tablero, con la tabla 1 del manual que ahora veremos. Y aparte, las propias viguetas hay que dimensionarlas. Y el dimensionamiento del canto de esas viguetas, de esos perfiles, viene dado también por la longitud entre tableros. Claro, cuanto mayor sea, volvemos a lo mismo, a mayor longitud de tablero, mayor superficie, o mayor, perdón, carga superficial, que traducida carga lineal, pues obliga a un canto mayor o menor. Y eso se resuelve en las tablas de la 2 a la 5 en función de la longitud del tablero elegido. Vamos a ello. Bueno, aparte, comentar muy rápidamente que los tableros cerámicos además tienen una muy buen comportamiento de flexión, con lo cual pues eso facilita que la transmisión de cargas se produzca a los apoyos de manera correcta. Como decía, tabla 1 del manual. Vamos a dimensionar ese canto de la losa en el caso de que sea obligatorio calcular ese tablero. Bueno, pues voy a mi documento básico de acciones de la edificación, perdón, y calculo las cargas que me van a venir, tanto de cargas permanentes como de sobrecargas, excepto las de tablero y losa, que eso ya van introducidas en el cálculo. O sea, eso no hay que añadirlas porque si las sumamos, las sumaríamos 2 veces. Ya están implícitas en este cálculo. Y bueno, pues yo decido mi proyecto. ¿Qué tablero tengo? ¿Tablero de 70, 80, 100, 120? Pues vamos a poner uno de 1 metro. Bueno, pues aquí veo las cargas y en función de las cargas que yo tenga me voy siempre a la inmediatamente superior y me dice qué losa y con qué armadura. En el caso de, además, tener que dimensionar los perfiles que forman parte de esa cubierta, si vamos a un elemento de soporte lineal, lo mismo, definiendo la longitud entre tableros, que eso lo define el proyecto, entraría y diría, bueno, pues voy a tener unas cargas de X kilonewton metro cuadrado. Bueno, pues aquí me diría, en función de la carga que yo voy a obtener, me iría aquí y vería qué perfil me es válido. Claro, aquí ya es decisión mía. Oye, mira, si quiero, tengo una misma carga, pero mira, quiero perfiles con menos canto. Bueno, pues tendré que juntar más en ese caso el intereje, ¿no? La longitud entre eje de viguetas tendrá que ser menor. Bueno, pues a menor longitud, claro, menor perfil. Si separo más las vigas, pues saldrá un perfil mayor.
Esta diagonal lo que marca es lo que está por encima de la misma, de un color, es lo que se limita por flecha, y a partir de aquí digamos que la elección es por estado límite último, por resistencia. Simplemente ya sabéis que a veces cuando tú calculas, pues hay veces que salta antes la alarma no de la flecha que del estado resistente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso ya se ha tenido previsto. Si queremos usar un IPN, pues ya sabéis que el IPN tiene siempre un módulo resistente algo mayor que el IPE, con lo cual todos los valores válidos para IPE se pueden extrapolar a un IPN. Bien, en cuanto a seguridad en caso de incendios, poco que decir, porque las cubiertas, bueno, sí tienen algunos requisitos en propagación interior, exterior, es decir, tienen que cumplir una serie de requisitos de RI, pero bueno, no me quiero meter muy en detalle a explicar esto, simplemente, bueno, pues que hay que cumplir unas pequeñas exigencias. Y bueno, pues en el manual, perdón, de tablero cerámico, dentro de las diferentes tipologías de cubierta que se estudian, aparecen sus tablas y ahí vienen, en función del tipo de cubierta y del canto que yo coloque y del tipo de entrevigado y de elemento de entrevigado que coloque, pues me dará una SI que puede ser 180, 240, en fin, depende de cada cubierta. Aquí viene tabulado, en cualquier caso son valores muy elevados. En cuanto a utilización y accesibilidad, poco que decir, porque eso depende, en todo caso, si es una cubierta transitable, de la resbaladicidad. Es el único requisito que tendríamos que cumplir. No es objeto de la ponencia de hoy de tablero cerámico. En cuanto a salubridad, el grado de impermeabilidad exigido para las cubiertas es único e independiente de las condiciones climáticas. Para cumplir el DBHS, perdón, aparte de un correcto diseño de la cubierta, de un correcto diseño de las uniones, definir los puntos singulares, en fin, aparte de todo lo que ya sabemos e intuimos, pues hay unos requisitos de pendientes mínimas, tanto en cubiertas planas como en cubiertas inclinadas. Sabéis que en cubiertas planas esos requisitos de pendientes mínimas se establecen en el DBHS1, en la tabla 2.9, y en cubiertas inclinadas en el DBHS1, tabla 2.10. Puede ocurrir que no cumplamos las pendientes mínimas, en cuyo caso, en cubierta inclinada, porque no nos interese por proyecto, decir, mira, pues yo no quiero hacer esta pendiente mínima, pero quiero usar este material de cobertura. Entonces el código técnico te diría, oiga, pues si quiere usted poner esta cubierta para que yo le deje, digamos, para que cumpla usted, pues alternativa con lo que usted no lámina impermeable debajo del material de cobertura, debajo de la teja. Esta tabla, además, es complementaria a la norma UNE 136.020. Es decir, esta tabla está digamos, tabulada o calculada para longitudes de faldones no superiores a 6,5 metros y para determinadas condiciones climáticas y de exposición al viento. Si no estás en ese caso, no es que no tengas nada que cumplir, sino que lo que tienes que hacer es acudir a la norma UNE, esta que aparece aquí, que además habla de otras cuestiones, como por ejemplo el solapo de las piezas, entre teja y teja, por ejemplo, qué solape tiene que haber, en fin, una serie de cuestiones que son importantes a la hora de poder cumplir el DBHS. Todo esto que estoy contando viene especificado y explicado en el manual. Como digo, esto en el manual viene todo. Bueno, es que es para eso, es un documento de ayuda al proyectista, con lo cual se trata de que uno pues, lo coja como guión, ¿no? En cuanto al DBHR, la cubierta es un elemento que, como cualquier elemento del envolvente, por ejemplo, también en la fachada, tiene unos requisitos que cumplir en base al recinto al que dé esa cubierta. Es decir, si a esa cubierta no da ningún recinto protegido, no tiene ninguna exigencia acústica. Ahora bien, si debajo de esa cubierta hay recintos protegidos, acordaos, el DBHR establece recintos protegidos, dormitorios, salones, si es un edificio docente, pues un aula, un hospital, pues una habitación, un quirófano, en fin. Si a esa cubierta hay recintos protegidos, hay un requisito de cumplimiento de ruido exterior. Esos requisitos están establecidos en el DBHR en la tabla 2.1 y te dice qué valores de 2MNTATR tienes que cumplir en función del uso del edificio y del nivel ruido día. Entonces, en este caso, pues entrarías aquí y te diría, bueno, pues si es un uso residencial y estoy en un dormitorio y mi nivel ruido día es, vamos a poner, 67, pues entonces tendría que cumplir un D2MNTATR de 37 decibelios. Además, si encima ese edificio diera a una zona donde el ruido de aeronaves es especialmente crítico, por ejemplo, vivimos al lado de un aeropuerto, pues en ese caso
te dice el código técnico que a esos 37 tenías que sumarle 4 extras. Es decir, serían 41. Tendrías que cumplir un D2MNTATR de 41 decibelios. Esto es un aislamiento in situ, por cierto. No es un aislamiento, no es un RATR. Estamos hablando de un aislamiento in situ. Claro, me salto 3 diapositivas y ahora vuelvo. Para yo cumplir ese RATR, o sea, perdón, para yo poder cumplir ese D2MNTATR que hemos hablado, que es un aislamiento in situ, tendré que partir de unos valores determinados de masa y RATR, que ahí sí que estamos hablando de valores en laboratorio. Bueno, pues esos valores también están recogidos en las tablas en el manual. Es decir, en cada cubierta, cada tipología de cubierta estudiada, pues entre otras cosas, te dice la masa por unidad de superficie, el RA y el RATR. Bueno, pues el RA será importante para el ruido de área interior y el RATR para el ruido de área exterior. Y bueno, pues eso viene en las tablas perfectamente tabulados. Son valores obtenidos en base a ensayos, en parte ensayos nuestros, y otros valores se han obtenido por recogidos o adoptados de los valores recogidos en el catálogo de elementos constructivos del Ministerio. Bueno, vuelvo para atrás. Decía, me había quedado aquí para no liar, sobre todo los que estáis en más allá, que no me he vuelto loco con el dedo dando a las pantallas. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? En el ruido exterior, en el D2MNTATR. Pero también la cubierta es un elemento que influye en el ruido de área interior y, por lo tanto, pues es importante tenerlo en cuenta porque es un elemento de flanco. Entonces, como elemento de flanco que es, influye en la transmisión aérea, la transmisión de ruido interior, la transmisión aérea, quería decir, de ruido interior, entre dos recintos. Porque, como veis en estas flechas de la derecha, lo que tratan de representar es una serie de caminos indirectos que se producen entre un recinto y otro a través de los diferentes elementos de flanco. Y claro, la cubierta es un elemento de flanco, igual que no es la fachada, igual que no es el forjado inferior, etcétera. Y bueno, pues como elemento de flanco que es, tiene que tener también pues, cuanto más masa, pues por ejemplo, mejor. Eso influye en el caso IJ, en ese comportamiento en las uniones entre un elemento y otro, aparte de cómo se produzcan esas uniones, rígidas, elásticas, etcétera. Pero eso ya sería objeto de otra conferencia mucho más extensa. Digamos que para cumplir el ruido exterior, la cubierta, como todos los elementos constructivos, se puede verificar en la herramienta Silensis, que como decía es un programa informático que viene dentro del catálogo, también en la herramienta del DBHR del Ministerio o en la propia acción simplificada del DBHR, en donde hay una tabla, que es la tabla 3.4 del método simplificado, donde te dice, en función del nivel de ruido día que tú tienes que cumplir, que lo habíamos visto en la tabla anterior, te dice, en función también del porcentaje de huecos que tenga esa cubierta, si es que tiene porcentaje de huecos, qué RATR tiene que cumplir la parte ciega de la cubierta y qué RATR tiene que cumplir la ventana. Es decir, si en la tabla, si tú no tienes huecos, pues dirás que mi cubierta, perdón, es el 100% ciega. Bueno, pues te dirá, pues cumpla usted un RATR tanto. Bueno, mire usted, tengo 2 Velux, 2 Lucernar. Bueno, pues ¿qué porcentaje? Pues un 10% de la superficie de la cubierta es un hueco. Bueno, pues entonces el RATR será tal y el de la cubierta y el RATR de esos lucenarios será cual. Y eso te lo establece esa tabla. Aquí veis un pantallazo de la herramienta Silensis, ¿no? Donde es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, tú seleccionas el tipo de cubierta, en este caso, pues como estamos hablando de cubierta tablero de cerámico, pues te irías a esta de aquí, a la QV10, y dirías, ¿cuál es el porcentaje de huecos en cubierta? Bueno, pues si hay un 10%, pues pondrías un 10, que es un 0, pues 0. Y aquí te diría el RATR, en ese caso, de la ventana. Y si pincharas en otro apartado, te diría, que no sale aquí, aquí en subtipo de cubierta, daríamos a aceptar, saldría esta pantallita y ahí te diría, según el subtipo, qué RATR de la cubierta. Pero bueno, como no lo tengo aquí online, pues no lo puedo enseñar, pero está muy bien. El programa es muy útil porque te sirve para verificar cualquier cubierta, como cualquier otro elemento constructivo. Como decía, ensayos de acústicos de cubierta. Y luego, en cuanto a ahorro energético, bueno, ya sabéis que con el nuevo DBH de hace unos años, pues ahora te exigen tanto una limitación de consumo energético de energía primaria no renovable como una limitación de la demanda energética de calefacción y refrigeración, o sea, lo que todos conocemos como el cumplimiento del H0 y el H1. Eso se hace modelizando el edificio e introduciéndolo en un programa informático, en el Líder Calendar. Pero bueno, ya sabemos que hay muchos factores que influyen en el buen comportamiento térmico de un edificio, pero uno de ellos y uno de los más importantes, si no el que más importa, es el aislamiento térmico. Es decir, sin un buen aislamiento térmico, pues no servirá nada de lo demás que puedas hacer.
Ya lo digo que eso se calcula en el programa, pero sí que el código técnico te dice que tienes que al menos cumplir los mínimos para evitar descompensaciones. Y en el caso de la cubierta, en la tabla 2.3 del DBH1 te dice la transmitancia térmica límite que puedes tener en la cubierta y la permeabilidad al aire de huecos máxima que puedes tener en los huecos de esa cubierta. Para, como digo, no superar esos valores mínimos de aislamiento exigidos para evitar descompensaciones. Es decir, esto es como el que saca una nota media de 5 porque saca un 10 en un examen, en un parcial y un 0 en otro. Dice, no, 10 más 0 entre 2, 5 y aprobado. No, aquí se pide que saques un 5 de media, pero además no puedes sacar menos de un 3 en ningún examen. Por eso es un poco el mismo concepto, ¿no? O sea, usted cumpla en general, pero además no me suspenda muy suspendido algún examen porque si no, no vale de nada todo lo demás. Eso seguro que a nadie le ha pasado. Eso es una cosa que dicen por ahí, cuentan. Bueno, y luego también comentar que el DBH establece unos valores orientativos. Claro, tú tienes que introducir tus valores en el programa, pero también tienes que dar un predimensionado. Ese predimensionado es en base a una transmitancia térmica, digamos, orientativa, en función de la zona climática. Bueno, pues con esa transmitancia entraríamos a definir o a dimensionar el aislamiento. En este caso, eso también viene definido en nuestras tablas. En esas tablas del manual de tablero, lo que dice es, en función de la transmitancia térmica al límite, usted tiene que colocar para según qué tipo de cubierta un aislamiento térmico que cumpla un RAT, es decir, lo que todo el mundo llama la resistencia térmica, de toda la vida, que es la inversa de transmitancia, pues una resistencia térmica determinada. Entonces, bueno, pues una vez que tú tienes ese valor, te vas al fabricante, por ejemplo, del ala mineral de turno y te dice, pues, la resistencia térmica que cumple ese producto y comprueba si vale o no. Y, bueno, pues, es una forma de, digamos, simplificar, aunque, como digo, luego tienes que ir al líder calendar y comprobarlo. En definitiva, todo esto, todo este cumplimiento, de toda esta ristra de normativas que nos invaden en el ejercicio de la profesión, pues viene resumido en el manual para poder justificar nuestras cubiertas proyectadas con tablero de cerrámica. Y luego ya en lo que se refiere a la ejecución, ya con esto, digamos, en la parte última, la ejecución de este tipo de cubiertas, vamos a diferenciar en cubiertas sobre forjado y cubiertas sobre elementos de viguetas autoportantes. Bien, cuando hablamos de una cubierta que se ejecuta sobre un forjado, al final tenemos una superficie horizontal que luego hay que, a la que luego hay que cubrir, y esa cubierta puede tener una inclinación mayor o menor. Es decir, ya hablábamos de ese 5%, si era menos la consideraríamos plana, aunque plana nunca es, porque siempre tiene que evacuar el agua un poquito, aunque sea una pequeña pendiente. Si tiene más del 5%, se considerará inclinada. Bueno, en el caso, vamos a ver primero ahora sobre forjado y cubierta inclinada, es decir, de más del 5%. Primero hay que hacer una comprobación de soporte estructural. Bueno, evidentemente, si se nos va a caer la cubierta, pues el forjado de cubierta mal vamos. Entonces conviene comprobar que el forjado pues tiene estabilidad, resistencia, que tiene una inclinación adecuada. En este caso, si es horizontal, pues que esté horizontal de verdad, que tenga una planidad razonable para poder trabajar y que esté limpio para que cuando ejecute, por ejemplo, mis tabiques palomeros, pues aquello apoye sobre una superficie en condiciones. Una vez que ya hemos hecho esas comprobaciones de rigor y básicas, haríamos el replanteo de todos los elementos de la cubierta. Replantearíamos los elementos, en primer lugar, siempre los sobrelevados, es decir, aquellas chimeneas, de ventilación, todos esos elementos, hay que replantearlos y ejecutarlos. O sea, antes de hacer cualquier otra actuación en la cubierta, hay que levantar esas chimeneas porque son elementos de contorno y, por lo tanto, tenemos que tenerlos definidos. Y luego, una vez hecho eso, replanteamos los tabiques palomeros los tabiques, bueno, pueden ser palomeros o no serlo. Eso ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo casi preferiría que no lo fueran, o sea, que fueran tabicones, rodeando ese elemento de contorno. Y bueno, pues una vez hecho ese replanteo, replantearíamos las limatesas y caballetes. En este caso, todas las limatesas y los diferentes caballetes. En este caso, pues con su ladrillo de más de 7, de hueco doble de 7 al menos, palomero. Replantearíamos el murete perimetral, que hará de elemento de retención del tablero cerámico, que tiene que ser de medio pie y colocado a 30 centímetros del borde del alero. Y por último, o por penúltimo, mejor dicho, replantearíamos las limaollas, que en este caso son parejas de 2 tabiques palomeros, cuya separación es variable. Si la lámina de recogida de agua de esa limaolla va a ser una lámina flexible, pues la separación entre esos tabiques palomeros
podrá ser del orden de 3 centímetros. Si va a ser un elemento de chapa, ¿no? Por tanto, pues de mayor entidad y con menos adaptabilidad, pues habrá que separar un poquito más esas dos limaollas para poder colocar encima ese elemento de chapa, ¿no? que haga de limaolla y que luego recoja el agua hasta, o bien hasta el alero o hasta un canalón que esté situado en él. Y por último, ahora sí, replantearíamos los tabiques palomeros de los faldones, que son siempre, como sabéis, paralelos a la línea de máxima pendiente de la cubierta. La separación entre un tabique palomero y el siguiente tiene que ser la longitud del tablero elegido en proyecto más 1 centímetro. Si por el motivo que sea es prescripción de proyecto, es recomendable, porque hay una longitud muy grande de faldón, porque es un edificio con una gran exposición a viento, o simplemente porque queremos tener la seguridad de que aquello está bien arrastrado, pues podemos colocar muros transversales a los tabiques palomeros de los faldones, a modo, como su nombre indica, de arrastramiento, y con el requisito de que la parte superior entre uno y otro sea siempre, la cota superior de uno y el contiguo sea menor a 1 metro. Esto es un error, una errata, esto pone mayor y debería poner menor. Entre esta cota y esta, la cota sea inferior a 1 metro. Bien, una vez que ya he hecho el replanteo horizontal, es decir, sobre el propio forjado, haría el replanteo vertical, colocaría mis reglas y marcaría la regla dónde tengo que llevar, a qué altura tengo que llevar cada uno de los elementos y colocaría cuerdas. En esas miras se colocan en las intersecciones de las diferentes limaollas, caballetes, elementos que rodean a los elementos que sobresalen de la cubierta, etcétera, y colocaría las cuerdas. Si vemos que hay mucha longitud entre cuerdas, pues se pueden colocar alguna mira intermedia, ¿no? Y bueno, pues se recomienda usar unas juntas entre ladrillos de esos tabiques palomeros de entre 1 y 1,5 centímetros, y en caso de, por ejemplo, los caballetes, pues la última hilada que se coloque que sea pieza entera, o sea, intentar evitar en la medida de lo posible que haya que cortar longitudinalmente la última pieza. Si no hay más remedio, pues que se corte con cuidado. Pero si no, si se puede evitar escantillando ese caballete para repartiendo con más o menos grosor las juntas hasta que muramos arriba el caballete con pieza entera, pues mucho mejor. Bien, y luego ya, después del replanteo, pasaríamos a la ejecución. Ejecutaríamos, claro, todo en el mismo orden que hemos replanteado, ¿no? Pues primero ejecutaríamos los tabiques palomeros en los caballetes, limatesas, los tabicones en los perímetros de los elementos sobrelevados y los dobles tabiques palomeros de las limaollas. Claro, hay que dejar previstas las esperas para cuando ejecutemos nuestros tabiques palomeros de los faldones se produzcan esas trabas, ¿no? de unos con otros. Esos tabiques palomeros, en general, todos los tabiques palomeros que hagamos, se consigue con un aligeramiento, como bien sabéis, de la cuarta parte, perdón, de la longitud sin rellenar. Es decir, longitud de cuartos de hueco. Salvo en la zona de apoyo del tablero en donde se debe evitar ese aligeramiento, ¿no? En este caso, las piezas que van cortadas, pues cortadas a la pendiente necesaria. Claro, para eso tú, como ahora veremos, colocas una cuerda y la línea la tienes perfectamente marcada, con lo cual nada más fácil que presentar el ladrillo, una vez que tienes la cuerda, marcar con el lápiz y luego, pues con una radial, que menos que hacerlo con cierto cuidado y no perdóname la expresión, al leñazo limpio con la catalana o la paleta, dándole golpes, que es lo que se hace muchas veces y se hace mal. Y bueno, pues luego las tiras se fisuran y luego, pues aparte de que da una mala impresión, pues no es lo suyo. A ver, ¿qué se hace? Bueno, pues se hacen muchas cosas que no se deberían, pero lo recomendable es hacerlo con un elemento de cierta precisión, ¿no? Y que el corte sea un corte bien realizado. Bueno, el murete, como decía, se ejecuta el murete que tiene que estar a 30 centímetros del borde del alero y murete de medio pie. Como digo, sirve de elemento de retención, o sea, sirve para retener el tablero, porque luego lo haremos un poco más en detalle, el tablero va chembrado, pero va en seco. Entonces, claro, si no se retiene, deslizaría, ¿no?, toda la cubierta. Bien, una vez que hemos levantado el murete, pues en este caso esto sería un palomero cualquiera, me da igual que fuera un palomero de una limaolla, como si es un palomero del faldón, en fin, cualquiera de los tabiques palomeros, lo que hay que hacer es, con la mira, se escantilla, se mide a qué altura tiene que llegar, se ejecuta primero el murete de retención y luego se colocan las cuerdas. Cuerda que tiene que ir justo en la coronación de ese palomero. Bien. Encima de ese palomero, una vez terminado, se debe ejecutar una maestra de yeso de mortero en esa misma pendiente para facilitar el correcto apoyo del tablero encima. Y además, se ve en otra foto, No me adelanto.
Si colocamos estos palomeros de arrastramiento, pues también se deberá producir una coronación de mortero encima, solo que en este caso la del palomero normal, con su inclinación, pues va paralelo, y en la zona donde está el tabique transversal, pues claro, esa coronación tiene que tener la misma pendiente que el faldón. Lo mismo, para que se produzca un correcto apoyo del tablero. Esto ya hemos comentado, ¿no? Los elementos que sobresalen de la cubierta deben ser rodeados con un tabique. Ah, y una cosa que no he dicho, es con una separación de 4 centímetros. Ahora me he acordado al ver este dibujo, porque claro, esos 4 centímetros de separación entre los elementos verticales que sobresalen y mis tabiques que rodean, es para colocar dentro un aislamiento térmico. Por cierto, aislamiento térmico que también se puede colocar sobre el forjado. En este caso, si es necesario colocarlo y que se decide colocar aquí, pues siempre tenemos que intentar que doble al menos 10 centímetros en vertical. Y bueno, pues como este proceso se produce antes de colocar el tablero, bueno, pues tratar de coordinarlo bien para que no se ponga todo y luego se pisotee encima para trabajar, bueno, que se vaya haciendo solapado. Es decir, voy poniendo a la vez el aislamiento y el tablero de tal manera que, bueno, pues no dejemos luego el material destrozado y hecho una pena, ¿no? Bien, la colocación del tablero. Como decía, una vez que ya tenemos ejecutados los palomeros, en este caso de los faldones, y ese murete que sería retención, lo coronamos. Tenemos que hacer una maestra de mortero que sirve, como digo, como elemento de retención para que los tableros que se empiezan a colocar de abajo arriba, pues apoyen contra algo. Como van machembrados, pues nada, se encajan uno con el otro y nada, y se empieza de arriba abajo. Importante esta banda de papel, que debe ser una banda de papel con cierta resistencia, para desolidarizar el tablero de los palomeros, es decir, para evitar que haya tensiones entre el movimiento que pueda tener el tablero y toda la cubierta que va por encima por movimientos térmicos y el palomero, ¿no? El tabique palomero. Y bueno, pues una cosa que no sé, sí, se ve bien aquí, sí. El apoyo de los tableros tiene que ser de unos 2,5 centímetros a cada lado y una separación de al menos de ese orden de magnitud de al menos no, 1 centímetro, porque si hemos quedado que los tableros tienen que estar, perdón, que los palomeros tienen que estar separados, la longitud del tablero más 1 centímetro es exactamente para esto, para conseguir esa separación entre un tablero y otro. Es importante, por tanto, aquí se ve perfectamente que el palomero tenga al menos un hueco doble de 7. Claro, si hacemos un hueco sencillo, difícilmente podremos respetar el centímetro, pero difícilmente vamos a poder respetar los 2,5 de apoyo a cala porque no tenemos espacio para apoyar, con lo cual ya los apoyos empiezan a ser deficientes, hay una excesiva concentración de tensiones en el borde del tablero y aquello puede empezar a funcionar mal. Luego, hueco doble 7, 2,5 a cada lado de apoyo y 1 centímetro en la junta. Si en un momento dado decidimos, por cuestiones de proyecto, por el motivo que sea, separar y hacer una longitud mayor entre palomeros, podemos hacerlo, pero entonces colocamos un intermedio, un transversal, y cambiamos la dirección de esos tableros. Con lo cual, pues lo mismo, colocamos esa coronación con la pendiente del faldón, colocamos la pieza de papel que desolidariza y igualmente la maestra corona de murete de ladrillo de medio pie del borde y a colocar tableros machembrados y en seco, completamente en seco. Esto, por si alguno nos había dado por aludido, pues lo que queremos decir de lo que no se debe hacer y lo que sí a la hora de cortar a medida un tablero, pues por los requisitos que sean, que haya que cortar una pieza a una medida determinada. Esto sería un detalle en sección del encuentro otra vez un poco lo mismo, ¿no? El encuentro de un elemento que sobresale respecto a un faldón. 4 centímetros de separación para colocar un elemento de aislamiento térmico del área mineral. ¿Qué hacemos en la cumbrera? Bueno, pues aquí tenemos el caballete de cumbrera y esta junta en V hay que rellenarla de mortero antes de echar la losa de hormigón o la niveladora de mortero. Hay que rellenarla primero. Se debe siempre colocar la pieza que está la última de todo entera, por lo tanto, como es muy improbable que lleguemos con todas las piezas exactamente en su dimensión de abajo a arriba, pues entonces, y abajo empezamos con pieza completa también, pues claro, alguna pieza va a tener que absorber esa dimensión, ¿no? Esa dimensión, digamos, no modular de lo que mida el ancho del tablero. Entonces, se debe cortar la penúltima pieza. O sea, nunca la última, sino la penúltima antes de llegar a la cumbrera.
Y luego, en cuanto a la separación de los tableros en las limaollas, es que ya va ligado con la separación que habíamos decidido en los palomeros. Es decir, si tenemos una lámina flexible para recogida de agua de esas limaollas, como habíamos dejado 3 centímetros, por la separación de los tableros, 3 centímetros. Si es una recogida con un elemento de chapa, pues como el palomero ya lo he dejado con más separación, pues el tablero irá correlativamente pues con esa misma separación. Y antes decía que teníamos que comprobar en función de la carga si era necesario o no calcular. Y quedamos en que si había que calcular, bueno, pues había una tabla, la tabla 1, donde nos decía el espesor de la losa de hormigón y el mallazo con el que teníamos que armar. En caso de que nos diga el cálculo o la tabla que no es necesario calcular, perfecto, colocamos nuestro tablero con simplemente una capa de regularización de mortero. Capa de regularización que nosotros recomendamos que para tableros de más de 1 metro de longitud al menos se arme, aunque por cálculo diga que no, pero por lo menos a longitudes de 1 metro o mayores que haya al menos una armadura de 30 por 30 redondos del 4. Para menores de 1 metro, pues no sería ni siquiera ni obligatorio ni necesario. Oye, que si se quiere hacer, se puede hacer, pero... Y bueno, pues en tal caso, para 1 metro más, pues 4 centímetros de grosor, y si no vamos a tener quería decir mallazo, pues 3 centímetros. Claro, al final, si metemos mallazo, tenemos que garantizar que hay un recubrimiento alrededor de ese mallazo. Si no hay recubrimiento, ese mallazo no hace su función. Y bueno, pues para garantizar que el tablero apoye correctamente en todo para garantizar que la cobertura se pueda ejecutar correctamente encima de ese tablero con su capa de regularización de mortero o losa de hormigón encima, tenemos que garantizar una planidad mínima, ¿no? Y que nosotros consideramos que lo mínimo exigible es, o lo máximo en este caso exigible es que haya como mucho una diferencia de 1 centímetro de aguas, ¿no? Dentro de esa superficie, ¿no? Eso se consigue a base de colocar puntos de referencia en diferentes puntos antes de echar la capa de regularización o la solera de hormigón, o bien ejecutando maestras. Y luego, una vez ejecutado, pues se puede comprobar tirando diagonales. Bueno, y aparte de ese apartado del tablero y de todo lo que conlleva su ejecución y la formación de pendientes con los palomeros, todo eso que hemos hablado, pues hay unos elementos, ya que no me voy a detener en ellos, pero que simplemente enumerarlos, ¿no? Que son la ventilación y microventilación. O sea, nada de lo que hemos hecho puede ir en contra de lo que venga en proyecto. Si la cubierta va a ser una cubierta ventilada o incluso microventilada, pues tendremos que respetarlo en nuestro proyecto, claro. Habrá que colocar además láminas impermeables cuando sea necesario, por aquello que comentaba de las pendientes, ¿no? Si la pendiente es inferior a la mínima, pues entonces hay que colocar lámina impermeable. O si el solape de las piezas es menor del que indica la norma UNE, correspondiente, la que hemos visto antes, que no recuerdo de memoria, perdóname el número de la norma UNE, pero esa que hemos visto antes, pues también será necesario colocar esa lámina impermeable. O bien lámina de vapor, si se prevé en proyecto que pueda haber riesgo de condensaciones intersticiales, pues lámina de vapor al canto para evitar ese problema, ¿no? Esa patología. Y luego, pues el acabado superior, como bien sabéis, nosotros somos muy de la teja cerámica, claro, y el acabado inferior pues, puede ser revestimiento de yeso, falsos techos, que además pueden tener prestaciones térmicas, acústicas, eso ya depende del proyecto. Bien, pues si vamos a una cubierta plana, o sea, soporte solo forjado, pero cubierta plana, todo lo que he dicho antes es completamente análogo. Es decir, habría que hacer un replanteo del perímetro, habría que hacer un replanteo de los elementos que sobresalen y ejecutarlos, habría que replantear las limaollas. En este caso, claro, todos los paños en los que se divide la cubierta, en este caso en 3 paños, tienen sus diferentes aguas que hay que hacer, sus limaollas, ¿no? Pues igual, se replantean las limaollas y luego ya por último se harían los pequeños tabiques palomeros, que oye, no por ser más bajitos, tienen su pequeño corazoncito, también son palomeros y hay que ejecutarlos y replantearlos y poner su maestra encima para que el tablero apoye correctamente y echar encima la capa de regularización de mortero o losa de hormigón en función de si hay necesidad o no de armarla. Y el aislamiento térmico, lo mismo, en lugar de un tabique palomero más alto, pues más bajito, pero también si la colocamos en esa posición, pues doblando 10 centímetros, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hemos dicho antes sería análogo y sería extrapolable a este tipo de cubiertas sobre forjado, pero planas. Bueno, la otra opción, cubiertas con elementos de sustentación lineal, es decir, viguetas, bien sea de hormigón, prefabricado, pretensado o bien sean de acero. Lo mismo, comprobación del elemento sustentante, en este caso las viguetas, ¿no? Que son estables, que tienen resistencia, que tienen la inclinación adecuada, que todas tienen la misma inclinación, claro, no son de su padre y de su madre cada una, que tienen la planidad necesaria y que tienen limpieza para que luego el tablero, cuando apoye encima directamente,
pues apoye correctamente, claro, no apoye de cualquier manera, no esté lleno de mortero o de suciedad, ¿no? Bueno, pues en este caso vemos un detalle, se ve el canalón y se ve este elemento que es el importante de esta diapositiva. Este remate de borde lo que hace es de elemento de retención, que hace las veces ese murete de ladrillo que antes hacíamos en la cubierta sobre forjado, pues en este caso lo tiene que ejecutar un perfil que irá soldado a la vigueta metálica en caso de ser metálica ese elemento lineal, o si es una vigueta de hormigón, pues tendrá que ir sujeto o fijado mecánicamente. Al final ese elemento metálico, como digo, es el que hace de retención del tablero y todo lo que el tablero lleva por encima, claro. En caso de pendientes superiores al 60%, habrá que colocar elementos intermedios cada 4 hiladas de tablero. En ese caso, pues pueden ser perfiles o también ganchos, algo que garantice que al menos de 4 en 4 es estable. El apoyo mínimo, en este caso, son, si vamos al tablero estándar, que es el que veis arriba del todo, este de aquí, tendríamos un apoyo mínimo de 2 centímetros. En este caso, acordaos que antes en tabiques por lo menos no especificábamos, digamos que ahí era siempre 1 centímetro y nos valía. En el caso de viguetas es diferente, porque claro, aquí ya no hablamos de... A ver, aunque lo que voy a decir es un poco de perogrullo, pero es una verdad como un templo. O sea, claro, si yo me caigo, tengo un problema estructural en una cubierta y debajo hay un forjado, bueno, pues mi caída libre puede sobrepasar, como mucho va a sobrepasar 1 metro. Me podré romper una pierna, pero de ahí no va a pasar. Pero es que aquí puede haber un vacío importante. Entonces, claro, esto es un elemento que, si bien en la cubierta, bien sea inclinada, bien sea plana, pero sobre soporte horizontal, es decir, sobre un forjado, el tablero no se considera que forma parte de la estructura, se considera parte de la cobertura, es ese soporte de la cobertura del que hablábamos antes. Aquí no, aquí esto es el soporte de la cobertura y también es el soporte sustentante. O sea, aquí se considera todo digamos, el elemento sustentante, tanto la viga como el propio tablero. Por lo tanto, claro, aquí tenemos que garantizarnos que el apoyo es todavía mucho más fiable. Por eso se dejan 2 centímetros. Para garantizar una correcta transmisión de los esfuerzos entre la losa de hormigón armada y la vigueta sobre la que se apoya. 2 centímetros en tablero de canto estándar, es decir, canto recto, y si cogemos el biselado, ese que veíamos antes, o escalonado, pues entonces podemos irnos a 1 centímetro, porque ya nos garantizamos que hay un mayor grosor del nervio y por lo tanto aquello va a funcionar mejor. Cuando los elementos lineales, en este caso estas viguetas, estas que hemos dibujado aquí son metálicas, pero podrían ser de otro tipo, pero bueno, si la solución es con viguetas metálicas, pues cuando encontremos una chimenea, por ejemplo, un suelo de ventilación, colocaríamos estos brochales que veis aquí para colocar estas vigas de menor longitud, en las que habrá de colocar también sus tableros cortados a una menor longitud. Bueno, pues eso es de cajón y además, ojo con esto, los 4 centímetros siempre preservarlos para poder forrar alrededor de ese elemento con aislamiento térmico. Y bueno, pues esto es, a partir de ahora entramos otra vez en lo mismo que decíamos antes, ¿no? Ya me vale todo lo que he dicho para cubierta sobre forjado. En la cumbrera, esta unión en V hay que rellenarla antes de colocar la capa encima de mortero de hormigón. La última pieza no se corta la penúltima, como veis aquí. Una planidad, es decir, como máximo se permitiría un agua de 1 centímetro. Y luego, pues la separación entre limaollas, pues tiene que ser acorde al tipo de elemento que va a recoger las aguas, bien sea flexible o bien sea rígido y por lo tanto de más separación, ¿no? Ojo con esto, lo que se decida es antes de hacer la estructura. Claro, si vamos a decir colocar la lámina flexible cuando ya tenemos hechas todas las viguetas, pues entonces habrá que cambiar de solución y habrá que irse a una limaolla rígida, ¿no? Si colocamos aislamiento encima de la capa de mortero, en este caso de la losa de hormigón, pues nada, se coloca y luego encima pues ya enrastrelaríamos. Si es una cubierta enrastrelada, pues evidentemente habrá que interrumpir ese aislamiento térmico. En este caso, imaginemos que es una lana mineral, es un elemento flexible, por lo tanto, si yo voy a poner doble enrastrelado, que luego lo veo en una diapositiva posterior, pues interrumpiría en los puntos donde tocase pues, el aislamiento, ¿no? Y colocaría mi rastrel, por ejemplo, de madera. Esta solución es una alternativa, como hemos visto antes, tableros tipo sándwich, que es una opción de poner un aislamiento entre 2 tableros cerámicos superior e inferior y, bueno, pues ya directamente ejecutaríamos la cobertura directamente. Bueno, evidentemente, pues si hay que colocar la lámina impermeable, pues se colocaría antes. Si hay que colocar barrera de vapor, pues también. Bueno, en este caso la barrera de vapor debería ir abajo, ¿no? Siempre en la cara caliente, en la cara inferior.
Esto es lo que decía antes, ¿no? Si tenemos un elemento flexible, por ejemplo, la lana mineral, pues nosotros siempre recomendamos que haya doble enrastrelado, ¿no? Pero en este caso es obligado, porque claro, al final tú tienes que colocar unos listones primarios y sobre todo los secundarios, que son en los que luego ya tú apoyas las tejas, ¿no? Y las atornillas si haces una solución de cubierta ventilada, que es la que nosotros recomendamos enormemente, porque te elimina un montón de patologías asociadas a las cubiertas, ¿no? Y bueno, pues con esto conseguiríamos además garantizar la microventilación. Es decir, necesitamos que al menos haya 2 centímetros entre la parte superior del aislamiento térmico y la parte inferior de la teja, para que esa microventilación de la que hemos hablado quede garantizada. Si son 4, pues mejor. Aquí se ve perfectamente cómo se ha ido interrumpiendo el aislamiento térmico entre rastrel y rastrel. Si es un elemento rígido, por ejemplo, si vamos a colocar un poliestireno extruido, que es un elemento de las planchas rígidas y que por lo tanto puedo fijar mecánicamente a la capa de regolización o capa de hormigón que he colocado encima del tablero. Bueno, pues se podría hacer doble enrastrelado perfectamente, y de hecho lo recomendable, pero si queremos hacer un único enrastrelado, también se puede hacer. Es decir, eliminaríamos el que va perpendicular al alero, o como también se puede entender, eliminaríamos el que va en la línea de máxima pendiente y podríamos dejar estos que van paralelos al alero, que irían atornillados o fijados mecánicamente al poliestireno extruido, si es que ese es el material que usamos como aislamiento térmico. Pero insisto, entonces garantizar que al menos ese rastrel tenga al menos 2 centímetros de altura para garantizar esos mínimos 2 centímetros de espacio para que se produzca la microventilación. Y bueno, pues para terminar ya con la exposición y ceñirnos al tiempo con puntualidad británica, estoy viendo, comentar que hay otras aplicaciones en el uso del tablero cerámico, no solo para cubiertas, sino también, pues, por ejemplo, para escaleras, usarlo como encofrado para losa de escaleras, que luego encima se hará el peldañado, o se puede usar para, como decíamos, esos elementos resistentes que vienen ya prefabricados con su nervio y armado, pues se puede usar para entre plantas, ¿no? En aquellas situaciones en las que, por ejemplo, en una nave industrial o un local donde tengas altura y te permite dar la normativa por altura de local hacer una entreplanta, y bueno, pues una forma sencilla, económica y además ocupando poco canto, poco espacio de tener un elemento resistente. El uso de elementos curvos como bovedilla cerámica, sustituyendo a la bovedilla aligerada cerámica tradicional o otra bovedilla que quieras usar en el proyecto, ¿no? En fin, es una alternativa, ¿no? Y además, por ejemplo, pues para darle un aspecto más, si queremos llamarle retro al edificio, o queremos rehabilitar una edificación que tenía originalmente esas bovedillas y están hechas una pena, pues se puede usar este tipo de tablero. O para hacer cámaras sanitarias o forjados sobrelevados, o suelos sobrelevados, perdón, sobre un forjado intermedio. En este caso la única diferencia es que si es una solera sanitaria y va encima del terreno, pues esos muretes de sustentación habría que cimentarlos, claro, correctamente, y habría que garantizar su ventilación. Y por supuesto, pues dejando una longitud de, en este caso, pues yo me iría más a los 2 centímetros entre tablero que el 1, ¿no? Es decir, ya esto, digamos, lo haría la analogía con lo de las viguetas que hemos hablado antes, ¿no? Dejar un poquito más de apoyo si es acabada testa y si es a bisel, pues 1 centímetro. Para garantizar un correcto apoyo de esos tableros y encima pues hormigonaría y tendríamos nuestra cámara sanitaria. Si hacemos un suelo sobrelevado, pues nos podríamos evitar la ventilación, claro, al ser un suelo sobrelevado dentro de un forjado interior, no hay que ventilarlo, pero sí habría que tener cuidado a la hora de colocar estos elementos de apoyo lineales que fueran perpendiculares a las viguetas, para que la carga superficial se transmite a las diferentes viguetas de una manera no lineal, pero sí en varios puntos que se pudiera asemejar a una carga lineal encima de cada vigueta, ¿no? Que es como se debería hacer, porque si lo hacemos de forma contraria, podríamos apoyar un murete de esos encima de una línea de bovedillas, pues haríamos mal, ¿no? También se puede usar para la ejecución de voladizos, esto es obvio, ¿no? Es decir, volamos el tablero a forma de voladizo y le colocamos encima sus redondos negativos y hormigonamos. O incluso, pues como en encofrados perdidos, o hasta de nichos. Podríamos hacerlo, aquí lo veis, hasta de nichos, hasta para cementerios podríamos usar el tablero. O, por ejemplo, el forrar fachadas. Por ejemplo, si hacemos una fachada SATE donde usamos un termarcilla y convenientemente es muy recomendable que ese bloque sobresaliera 5 o 6 centímetros por delante del pilar de fachado, del forjado,
nos permitiría con esos 5 o 6 centímetros de más poder forrar ese frente del pilar o el pilar de esquina o ese frente de forjado con ese tablero, con lo cual daríamos a toda la superficie de la fachada de una textura cerámica, es decir, eso lo que te evita son problemas futuros de fisuración, ya que el elemento, digamos, no estamos forrando sobre hormigón ni sobre ladrillo, o en ese caso tremacida, sino todos los elementos cerámicos, ¿no? Sin prejuicio de que tú puedas colocar delante de este tablero una plancha de pores, por ejemplo, para desolidarizar, ¿eh? Y bueno, pues incluso hasta canalizaciones. Es decir, el ámbito, el campo de aplicación del tablero, pues no solo se limita a las cubiertas, sino que es mucho mayor. Y poco más. Agradeceros vuestra presencia. Voy a meterme un segundo en internet. No sé si voy a ser capaz. A ver si me acuerdo cómo era esto. Chat. Aquí. Si tuviera alguien hubiera hecho alguna pregunta, contestar. No, creo que no. Bueno, si hay alguna cuestión que alguno queráis preguntar aquí in situ o en internet, pues es el momento. En cualquier caso, muchas gracias a todos. Sí, no, ya he podido. Muchas gracias. Vale, pues nada. Eso es que no lo he explicado fenomenal. Eso es que está todo el mundo, lo tiene todo el mundo clarísimo. Pues nada, pues ya que lo habéis entendido todos, también a poner tableros cerámicos como locos. Y tejas y ladrillos y todo. Bueno, pues nada, pues lo dicho, agradeceros vuestra presencia y bueno, pues nada, os invitamos a vuestra casa cuando queráis. Ya os digo, ahí tenéis una exposición estupenda de productos cerámicos y lo que os comentaba la cubierta microventilada, que no hemos hablado hoy de ello, hacemos otras jornadas, hace poco se hizo una, dentro de no mucho creo que se va a hacer otra, pero bueno, en definitiva ahí tenéis una maqueta que está muy bien y aparte en el número de Core Arquitectura creo que se habla de la cubierta microventilada, ¿no? En este, ¿no? Sobre cubierta de tablero. Ah, y en el anterior es sobre microventilada, ¿verdad? Vale. Este sobre, bueno, pues esto sobre tablero, paramos. Tenéis y bueno, por cierto, la ponencia está colgada en la web, ¿verdad? Esta ponencia. La ponencia Sí, ¿no? Vale. en la web, y lo que has dicho que enviaremos a todos a su correo Sí. el vídeo y la encuesta. Sí, os enviaremos el vídeo de la... Entiendo que será el vídeo con las diapositivas y mi voz, la locución mía, vale. Muy bien. Pues nada, pues cierro el micrófono y nada, pues lo dicho. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.